Alberca de aguas termales en la zona de los baños. Festividad de San José Obrero y la Santa Cruz. 1 de mayo de 1962. Nenre nuo charkuji misokjimi. El agua que Dios nos regaló. El paraíso termal de la zona de los baños. Documental histórico. La historia de la zona de los baños, ubicada al noroeste del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se remonta a tiempos prehispánicos, es decir, desde el siglo VI después de Cristo, cuando esta región, llamada Apare, era habitada por pueblos mazahuas, quienes aprovecharon para su subsistencia los recursos naturales del lugar, especialmente las aguas termales, que más tarde darían nombre a las localidades que integran esta zona, es decir, San Pedro, La Concepción, Jalpa y San Cristóbal de los Baños. Hacia 1474, los mexicas, al mando del Tlatoani Axayácatl, conquistan esta zona y la nombran Mazahuacán. Tras la caída de México Tenochtitlan en 1521, por las huestes de Hernán Cortés, los pueblos mazahuas del actual Ixtlahuaca, conocido también como Ajiafu, fueron sometidos por las fuerzas españolas, encabezadas por Gonzalo de Sandoval. Durante la época virreinal y con la llegada de colonos españoles y evangelizadores a la zona, se establecieron encomiendas y haciendas en el valle de Ixtlahuaca-Atlacomulco. En 1593 es nombrado don Diego de Ocampo Saavedra como juez de comisión para la formación de las congregaciones y la fundación de los pueblos de Jiquipilco, Ixtlahuaca y Almoloya. Fue bajo la orden del virrey don Luis de Velasco y Castilla, el joven, que se erige en ese mismo año, la congregación de Santa María la Asunción a Totonilco, antecesora de los pueblos con el complemento de los baños, bajo la jurisdicción de Ixtlahuaca. Cabe mencionar que, en un inicio, los pueblos de San Pedro, Atotonilco y La Asunción estuvieron en la localidad de San Juan, hoy San Juan de las Manzanas, por estar alejados de la cabecera y centro religioso de San Francisco de Asís Ixtlahuaca. Tiempo después, entre 1713 y 1750, San Pedro el Viejo se separa de la congregación de Santa María la Asunción a Totonilco. Un documento histórico permite reconstruir con mayor detalle la vida cotidiana de las comunidades lacustres asentadas en la zona de los baños entre los siglos XVI y XIX. En él se describen no solo sus prácticas productivas, sino también la estrecha relación que mantenían con su entorno natural. La economía local se sustentaba principalmente en actividades agrícolas y ganaderas, cultivaban maíz, habas, frijoles y diversas legumbres, aprovechando los suelos fértiles cercanos a los cuerpos de agua, mientras que la crianza de ganado menor complementaba su subsistencia y abastecimiento. Además de estas labores, el documento hace referencia a otras actividades cotidianas que formaban parte de la organización social y económica de la comunidad, evidenciando una dinámica productiva, diversificada y adaptada a las condiciones del paisaje lacustre. Y tienen unos baños muy buenos, y pescado blanco en la laguna, cuiles y ranas, y otros géneros que ellos comen, y muy gran ciénega para sus ganados de puercos, de donde sacan tule para petates que tienen por granjería, hacer los que allí están. Por lo anterior, las personas de la zona de los baños mantenían una relación muy estrecha con este entorno lacustre. Era habitual verlas bañándose, lavando su ropa en el manantial o en la laguna, ya que en ese tiempo no contaban con acceso a agua potable. Asimismo, algunas se dedicaban a la pesca, como actividad cotidiana. Las aguas de la laguna constituían un espacio de gran relevancia social, religiosa y terapéutica, siendo un recurso compartido por los pueblos mazahuas de la región. De ellas se obtenían diversos alimentos, como pescado, rana verde, pato silvestre, acosiles y ajolotes, entre otros. También
se aprovechaban productos naturales como el sandejé, planta que crece en zonas húmedas, utilizado en lugar del cilantro, u otras hierbas aromáticas, así como el tequesquite, empleado como sustituto de la sal. A inicios de la década de 1800, la zona de los Baños contaba con una población mayoritariamente mazahua, además de mestizos, criollos y peninsulares. Estos últimos radicaban principalmente en haciendas como Villejé y Pastejé, ambas ubicadas en el municipio vecino de Jocotitlán, quienes empleaban a los oriundos de los Baños como peones en actividades agrícolas y ganaderas. En aquellos años, la base de alimentación de las personas era principalmente la tortilla, el pulque, atole de maíz rosado, acosiles, ajolotes, quelites, nopales, tamales, frijoles, solo por mencionar algunos. Hacia finales del periodo virreinal, la laguna era conocida como Laguna de Atotonilco y destacaba por la fama de sus aguas con propiedades curativas. En 1808, el cura de la iglesia ordenó examinar las prácticas que ahí se llevaban a cabo, pues acusaba a los indígenas de introducirse desnudos en el agua y de realizar actos considerados indebidos, tanto en la peña de donde emanaba el manantial como en la capilla situada en el lugar. Del mismo modo, lo señalaba por cobrar 2 reales a quienes ingresaban a los baños y por emplear ese dinero en embriagarse en vez de destinarlo al mantenimiento de la imagen religiosa resguardada en la capilla y a la compra de ceras. A pesar de estas acusaciones, los baños termales eran frecuentados por numerosas personas, no solo de la comunidad local, sino también de sitios lejanos. Estas aguas eran reconocidas por sus propiedades curativas. Las personas acudían con frecuencia a los baños termales, ya que se creía que ayudaban a aliviar padecimientos como el reumatismo, enfermedades respiratorias y dolores menstruales. Incluso, existía la creencia de que podían favorecer la fertilidad en las mujeres y contribuir a una vida más longeva. Según relatan los habitantes, era común acudir a la laguna para bañarse en agua caliente sin necesidad de utilizar leña o gas, pues tanto la laguna como los baños mantenían una temperatura cálida durante todo el día, alrededor de 40 grados centígrados. La afluencia de personas era constante, tanto de día como de noche, ya que no existía un horario definido. Para la higiene personal, se utilizaban la tierra y el tequesquite en lugar de jabón, funcionando este último, incluso, como exfoliante. Cabe destacar que, las comunidades mazahuas de San Pedro, La Concepción y otros pueblos de la zona de los Baños, desarrollaron, en cierta medida, un estilo de vida lacustre, el cual, aunque no predominante, fue de gran importancia para su subsistencia y cultura. Entre 1911 y 1912 se construyeron a un lado de la capilla de los Baños casas balnearias con la finalidad de atraer un mayor número de visitantes a las aguas termales y, en consecuencia, obtener beneficios económicos para construir una escuela e instalar vías ferroviarias que transitaran por los Baños. Sin embargo, dichos planes de desarrollo e infraestructura no prosperaron debido a los conflictos territoriales entre La Concha y San Pedro. No obstante, se construyeron algunas albercas rústicas, el Baño Chico, Chípare, y el Baño Grande, Tápare, que poco a poco se fueron deteriorando. Incluso, se adecuó una especie de hotelito, que la gente utilizaba para quedarse una noche. El auge de los baños de aguas termales y su creciente popularidad intensificaron los conflictos entre los pueblos de San Pedro y La Concepción de los Baños por la posesión del terreno. No se conoce con exactitud cuándo surgieron las aguas termales, por lo que existen diversas versiones sobre su origen. Una de ellas cuenta que una cruz de piedra apareció milagrosamente en las grietas de donde brotaba el agua, otorgándole propiedades curativas como resultado de un don divino. Debido a esta creencia, se edificó una iglesia junto al manantial, conocida como la Capilla de los Baños.
Hasta antes del siglo XX, las aguas pertenecían a intereses locales y particulares, entre los que podemos encontrar, obviamente, a las comunidades. La Laguna de los Baños perteneció por mucho tiempo a la región denominada de la misma forma, Los Baños, la cual estaba compuesta por los pueblos de San Cristóbal, Jalpa, La Concepción y San Pedro. Estrictamente hablando, estas dos últimas localidades eran quienes poseían territorialmente la laguna. Por tal motivo, tanto San Pedro como La Concepción de los Baños fueron pueblos muy conocidos por sus aguas termales, ya que éstas se consideraban milagrosas y curativas. Estos manantiales se encontraban en los límites de ambas localidades. En ellos se bañaban hombres, mujeres y niños desnudos de la cintura para arriba, con el fin de purificar sus cuerpos. Además de que los lugareños de San Pedro también creían que bañándose en aquellas aguas honraban al santo patrón de su comunidad, San Pedro Apóstol. Por ello, existían decenas de danzantes ataviados con plumas y ropajes multicolores que interpretaban bailes autóctonos, en especial para celebrar la fiesta del 1 de mayo en honor a San José Obrero y a la Santa Cruz. Después de bailar, todos los danzantes acostumbraban ir a bañarse en las aguas termales que flotaban en los baños, cuya temperatura promedio se estimaba en 40 grados centígrados. Durante cierto periodo, el uso compartido del manantial de aguas termales y de la laguna funcionó de manera armoniosa entre ambos pueblos. Sin embargo, el conflicto surgió hacia 1932, cuando San Pedro de los Baños solicitó, bajo régimen comunal, una ampliación de su ejido, la cual le fue concedida en terrenos correspondientes a la Laguna de los Baños. Ante esta situación, en 1936, la Concepción de los Baños intentó demostrar que dichas tierras ya le habían sido otorgadas con anterioridad, es decir, antes de la solicitud realizada por San Pedro. Como era previsible, ninguna de las dos comunidades estaba dispuesta a ceder un espacio de gran valor ritual y turístico. Por ello, se originó un conflicto en torno a la posesión de la laguna, no por su utilidad agrícola, ya que sus aguas eran salitrosas, sino por su profundo significado histórico y cosmovisional. En este lugar se encontraban baños de aguas termales con fines curativos y culturales, lo que reforzaba su importancia para ambas poblaciones. Tanto San Pedro como La Concepción reclamaban la propiedad de este espacio acuático, se reconocían como legítimos dueños y acudieron a diversas instancias para exigir la restitución de las tierras y las aguas. A esta disputa también se sumaron habitantes de Jalpa y San Cristóbal, quienes, el 28 de abril de 1936, denunciaron ante el secretario de Gobierno del Estado de México a los pobladores de San Pedro, por impedirles el acceso a los cuartos construidos de manera conjunta desde tiempos antiguos. Argumentaban que, al haber sido edificados colectivamente, todas las comunidades originarias tenían derecho a utilizarlos. Los oriundos de la zona de los baños recuerdan y comentan que las aguas milagrosas y curativas se fueron luego de que personal de la Secretaría de Recursos Hidráulicos realizara a finales de la década de 1960 y principios de 1970 pozos profundos en la comunidad de Santa María del Llano, ubicada al noreste del municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, para entubar y enviar el agua al entonces Departamento del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Luego de las negociaciones en torno a la extracción de agua de mantos acuíferos, ojos de agua, arroyos y lagunas de los pueblos ubicados en la parte noroccidental de la cuenca del Alto Lerma, entre ellos, San Pedro y La Concepción de los Baños, llevadas a cabo entre una comisión tripartita conformada por representantes de estas localidades, del Departamento del Distrito Federal y del Gobierno del Estado de México. Algunos de los habitantes de San Pedro recuerdan con claridad el proceso de desecación de la laguna ocurrido antes de la década de 1970.
Relatan que, en cierto momento, comenzaron a llegar numerosos ingenieros, equipados con distintos instrumentos, para realizar estudios en el lugar. Según sus testimonios, en el mes de agosto, la población acudió a bañarse en la laguna antes de emprender la peregrinación anual hacia San Juan de los Lagos, en el estado de Jalisco. Sin embargo, al regresar, se encontraron con que el agua había desaparecido por completo. Los pobladores cuentan que chuparon la vena de agua, es decir, la corriente subterránea, para abastecer a la presa de Santa María del Llano, ubicada al noreste del municipio de Ixtlahuaca. Explican que primero se instalaron tuberías y, posteriormente, los ingenieros vertieron una gran cantidad de pintura roja en la laguna. Esta sustancia apareció más tarde en la presa de Santa María, lo que permitió confirmar que se trataba del mismo flujo de agua proveniente de los antiguos baños termales, identificado precisamente por el color rojo. No obstante, hay personas que también asocian la desecación del manantial de aguas termales y la laguna de los baños, con historias y leyendas como el Aguilita, el o la Menge y el Chaparrito, la Llorona o la Bruja Blanca, el abandono de la sirena de la laguna, las apariciones de la Virgen y el robo de la cruz de piedra, entre otras, que auguraban la extinción del paraíso termal de la zona de los baños, debido a los conflictos limítrofes entre San Pedro y la Concepción de los Baños, que se remontaban desde la década de 1930, marcando un antes y un después, el día 19 de julio de 1936, cuando San Pedro demanda a sus vecinos de La Concha, por la agresión a una persona que cuidaba los baños y por la invasión de sus terrenos ejidales, de carácter comunal, ubicados en la parte occidental de la laguna, lo que llevaría a zafarranchos e incluso baños de sangre entre estos dos pueblos hermanos. Por ello, las localidades antes mencionadas establecieron una mutua rivalidad, es decir, cada comunidad tomó un rumbo diferente y con el paso del tiempo, era más notable la diferencia sociocultural y económica entre los habitantes de ambos pueblos. Por su parte, las historias y leyendas de la zona de los baños, desde la tradición oral, explican la desaparición de sus aguas termales a través de relatos simbólicos, que reflejan la relación entre el hombre y los seres divinos y sobrenaturales con el entorno de la región antes mencionada. Todas coinciden en que este hecho fue un castigo divino por los conflictos y la violencia entre los pueblos de San Pedro y la Concepción de los Baños, a pesar de ser comunidades hermanas. Algunas de ellas son: en primer lugar, la leyenda de la Aguilita narra que los habitantes de San Pedro de los Baños recuerdan que un día, mientras los abuelos sembraban sus milpas y otros cuidaban su ganado, vieron a un águila enorme que llegó a la laguna y devoró una serpiente. Entonces, al recordar que unos hombres extraños buscaban a esa ave, decidieron espantarla. Posteriormente, cuando dichos sujetos llegaron y preguntaron, los abuelos negaron haberla visto, por lo que los extraños continuaron su camino. Por otro lado, la leyenda de la Menge relata que, durante los conflictos armados suscitados entre San Pedro y la Concepción de los Baños, se decía que una mujer blanca aparecía por las noches flotando sobre la laguna y llorando, lo cual era visto como un presagio de que el agua se secaría. Asimismo, después la figura continuó apareciendo, lamentándose por la ausencia del agua, siendo identificada también como la Llorona o la Bruja Blanca. De igual manera, en otras narraciones, como la del Chaparrito o Dueño del Agua, conocido también como Charrito o Pitufo, se menciona que es un ser que encanta a las personas, especialmente a los niños, y les hace perder el control, apareciéndose sobre todo en pozos o cuerpos de agua. En consecuencia, se cree que puede ahogar a quienes lo encuentren, particularmente al mediodía, por lo que existe la costumbre de detener la excavación de pozos a esa hora, como forma de respeto y protección. Por su parte, la historia de la sirena plantea que, cuando la laguna tenía abundante agua, vivía en ella esta criatura, que solía salir por las tardes a peinarse sobre una roca. Sin embargo, unos hombres intentaron matarla para llevársela, por lo que ella huyó junto con el agua, provocando que la laguna comenzara a secarse y desaparecieran las aguas termales. A partir de ello,
se cuenta que tras la desaparición de la sirena, la Virgen comenzó a aparecer en la laguna como una señal de advertencia para que cesaran los conflictos entre la Concepción y San Pedro. De este modo, su presencia, vestida de blanco sobre la peña y peinándose el cabello, era interpretada como un llamado a la reconciliación entre ambos pueblos, recordando que antes formaban parte de Santa María la Asunción a Totonilco. Asimismo, la desecación de la laguna también se atribuye al robo de una cruz de piedra del manantial, considerada la fuente de su vitalidad. En este sentido, tras su desaparición durante los conflictos territoriales entre San Pedro y la Concepción, el agua comenzó a escasear y, aunque la cruz fue hallada tiempo después, el manantial no volvió a recuperarse. En una de las versiones, se dice que pobladores de La Concha robaron la cruz durante el conflicto territorial, lo que provocó la disminución del agua. Posteriormente, fue hallada en la milpa del presunto ladrón cuando, al barbechar la tierra para enterrarla, el tractor se atoró justo donde estaba la cruz, el vehículo se volteó y el hombre murió aplastado. Aún así, aunque los pobladores intentaron devolverla al manantial para recuperar el agua, esta nunca volvió a brotar como antes. En cambio, otra versión afirma que la cruz sí fue robada, pero no por ninguna de las dos comunidades, sino por una persona ajena. En este caso, se relata que, aunque normalmente no pesaba, al intentar robarla se volvió extremadamente pesada, por lo que el ladrón la abandonó. Tiempo después, fue localizada en un campo de fútbol, y su hallazgo provocó una fuerte lluvia. Sin embargo, algunas otras narraciones sostienen que, en realidad, no fue la cruz, sino la imagen de la Virgen de la Capilla la que fue robada, lo que explicaría sus constantes apariciones. En resumen, el uso de los baños termales, que desaparecieron en la década de 1970 debido al trasvase de agua hacia la Ciudad de México, como se ha mencionado previamente, generó importantes consecuencias ecológicas. Entre ellas, destacan la desecación de la laguna de Atotonilco, también conocida como Laguna de los Baños, así como la contaminación del río Lerma. Como resultado, la zona de los baños se transformó en un espacio árido y semirural. La laguna cuenta con una extensión aproximada de 8 kilómetros cuadrados. Sin embargo, en la actualidad, solo se llena alrededor de 1 kilómetro cuadrado de su superficie total, debido principalmente a la captación de agua de lluvia. Este cambio se debió tanto a la modificación del antiguo paisaje lacustre como al crecimiento de la población, que comenzó a demandar mayores servicios públicos como educación, salud y transporte. A ello, se sumó el proceso de industrialización impulsado por la llegada a la región de empresas como Yusa S.A. a mediados del siglo XX. En consecuencia, la zona de los baños transitó de una sociedad lacustre a una de carácter agrícola, obrera y migrante, incorporando también sectores profesionistas. No obstante, esta transformación no implicó una ruptura total con sus raíces, ya que gran parte de la población mantiene un fuerte arraigo a su herencia mazahua, cuya identidad continúa vinculada, en gran medida, a la Laguna de los Baños y a celebraciones que se llevan a cabo en este espacio, algunas de las cuales se mencionan más adelante. Años más tarde, y tras una serie de demandas y amparos promovidos desde la década de 1930, tanto por representantes de la Concepción como de San Pedro de los Baños, por la posesión de la laguna y del manantial en disputa, el 11 de mayo de 1993 se publica en el Diario Oficial de la Federación una sentencia a favor de este último, donde al final se establece que, en esa virtud, corresponde al poblado de San Pedro el Viejo o de los Baños, el mejor derecho para poseer y gozar de los terrenos, materia de este conflicto, con sus accesiones, servidumbres, usos y costumbres. Cabe mencionar que, si bien, debido a cuestiones ajenas a la historia, costumbres y tradiciones de los habitantes de la zona de los Baños, la iglesia de los Baños se ubica geográficamente dentro de los límites territoriales de San Pedro,
tal como lo muestra el mapa satelital de Google Maps, basado en registros cartográficos del INEGI, cultural, histórica y religiosamente. La capilla pertenece tanto a San Pedro como a la Concepción de los Baños y demás pueblos de la zona. Cuatro décadas después del fin del paraíso termal de la zona de los Baños, en la noche del jueves 19 de agosto de 2010, y siendo aproximadamente las 11 de la noche, se roban 2 campanas y una esquila pertenecientes a la iglesia de los Baños, dejando solo la campana principal, la más grande y pesada, un hecho verdaderamente lamentable, quedando solo el recuerdo de aquel armonioso sonido, de cuando el campanero o simanero, también llamado así, porque tocaba las campanas de la capilla a las 5 de la mañana, las hacía repicar en distintas fiestas y celebraciones llevadas a cabo en este lugar ancestral. Actualmente, junto a la capilla de los Baños, se observa que solo quedan ruinas de lo que antes eran habitaciones, albercas rústicas y pozos de aguas termales, los cuales, hasta antes de la década de 1970, conformaban la Pare, o Los Baños, un atractivo turístico que existió entre las comunidades mazaguas de San Pedro y la Concepción de los Baños, pues a decir de los habitantes de la zona de los Baños, les arrebataron el vital líquido y desde entonces, nada volvería a ser igual. Finalmente, cabe destacar que hoy en día, este lugar es visitado principalmente en fechas como el 1 de mayo, en la fiesta en honor a San José Obrero, y en el mes de septiembre, en los días 4, 6 y 7, en honor a la Virgen María, el 12, por el Día de la Unión de los Pueblos, el 14, por la Tornafiesta, el 17, por la Fiesta del Herradero, y se culmina el día 29, con las festividades a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael, donde las familias, además de participar en la Santa Misa y en las carreras de caballos, conviven, recuerdan y cuentan anécdotas y vivencias que rodean aquel paraíso termal que alguna vez estuvo presente en la zona de los Baños, teniendo la esperanza de que algún día dicha región vuelva a ser un emporio turístico, tal como lo era hasta antes de la década de 1970. Fuentes de consulta y apoyo. Por su atención. Muchas gracias.